Así que si hemos defendido a la noche, también tenemos que defender al vino. Y esto es lo que vamos a hacer, en realidad lo va a hacer Julián Fava a partir de este exacto momento. El ciclo de los simposios era euforia, lucidez y olvido. Como todo bebedor, queremos prolongar los raptos de lucidez, pero hay razones por las que uno debería dejarse llevar hacia el olvido. Así es la vida. Recuerdo alguna de las tantas charlas con unos amigos mayores budistas. Nos reíamos de sus lagunas mentales. Uno de ellos confesó con una sutil sonrisa: ¿sabe lo que pasa? Estoy aprendiendo a olvidar. ¿Cómo hacer una transición amable de la lucidez al olvido? Algo que no sea tan doloroso como aprender a recordar. Esto escribe un amigo, Néstor González, en un cuento que se llama La Procesión. Es un amigo, bueno, escritor y librero. Y me pareció interesante porque toca algo que está desde los orígenes de la filosofía, y uno podría decir desde los orígenes de las civilizaciones. Y es este poder que tiene la embriaguez. Es este vínculo con la embriaguez, que es un vínculo que tiene que ver un poco con la construcción de lo común, también con la construcción de el olvido como una condición de posibilidad para la memoria, y al mismo tiempo que toca una suerte de borde de la existencia, y es también aquello de lo que hablaba Horacio Guaraní en este audio, en este recorte. ¿Cómo hacer soportable la vida? ¿Cómo hacer justamente soportable, como dice un poema de Baudelaire, ese peso, esa carga que nos encorva hacia la tierra, claro, ese lastre que nos encorva hacia la tierra, ¿no? Baudelaire en Las Flores del Mal le dedica varios poemas al vino, y tiene las varias caras que puede llegar a tomar el vino. Por ejemplo, el vino del asesino que comete un femicidio, claro, ¿no? Sí. Y otros vinos que están más otros poemas dedicados al vino que están más vinculados a los placeres, a la pérdida de memoria, a la meta que es el olvido, ¿no? Y hay algo ahí de pensar justamente al vino en ese carácter de peligrosidad que tiene, casi como un fármaco, ¿no? Griego, digo, que al mismo tiempo que nos puede llevar a un momento de escasa y risible lucidez que durará muy poco, nos puede llevar también al infierno. Eso también está claro. Exacto, sí. Es peligroso, obviamente. Por eso el mejor invento después de la rueda y el fuego es la pastilla para la resaca, ¿no? Todo lo demás es baladí. Es baladí, totalmente. Pero, y quería justamente arrancar después de estas palabras de este cuento de La Procesión de Néstor González con Immanuel Kant, porque Kant ha pasado a la historia de la filosofía como un filósofo de la mesura, ¿no? Pero escabiaba. Escabiaba como un filósofo de la mesura, como un filósofo del rigor, como un filósofo del método. Cuando digo del método personal, era alguien que se decía que allá en Königsberg ponían los relojes en hora cuando él pasaba, ¿no? Tenía sinusitis él. Sí. ¿Vos sabés que tenía sinusitis? Las anécdotas del pañuelo. Sí, y claro. él Kant es el típico filósofo en la Torre de Marfil, ¿no? Sí. Porque él escribía sobre la Revolución Francesa, muy influido, como estará Hegel, pero en otro sentido. Hegel se preguntara en qué fallamos, mientras Kant era puro entusiasmo. Claro, hablará del terror de la guillotina, Hegel. Claro, Hegel de los jacobinos. Claro, jacobinos, ¿Cómo pudo algo tan lindo devenir en el terror jacobino? Claro. A mí me gusta más los jacobinos que lo anterior, pero bueno, es otra cosa. Y Kant, justamente no salió nunca de Königsberg y escribía sobre un punto de vista cosmopolita. Claro. Es raro porque se supone que para ser cosmopolita tenés que haber viajado. O sea, bueno, vos podés viajar con la mente también, ¿no? También, pero ahí hay algo, paréntesis, otro que triunfa con su idea, digo, la de la razón europea
etnocéntrica, como suele decirse, que no conoce casi ningún otro lugar que no sea su propia razón, su propio modo de ser, etcétera, pero que puede indicarle al mundo cómo vivir, cómo actuar, Sí. qué consumir, etcétera, ¿no? Sí, En totalmente. Melanesia, en Argentina o en, no sé, o en Taiwán, la razón instrumental europea dice cómo tienen que ser las cosas. Totalmente, es así, y yo estoy de acuerdo, digo, pero bueno, ese es otro tema. Lo que sí es que Kant creía mucho en un dispositivo que estaba surgiendo, ya había surgido, ¿no? Pero con mucha fuerza, que es, bueno, los diarios, los periódicos. Claro. Entonces él tenía un ejercicio que era ir hasta la carretera, lo que hoy sería la ruta, pero de tierra obviamente, y esperar a que pase la famosa carreta y comprar los diarios que venían, por ejemplo, de Francia o venían de la capital, bueno, en ese momento, ahora alemana, digo, y de Prusia, digamos. Claro, de Prusia. Y ahí se informaba y tenía, por ejemplo, no le gustaban las imágenes, pero tenía un cuadro de Rousseau. Sí, eso dice, claro. Tenía un cuadro de Rousseau. Era su ídolo. Era su ídolo, Rousseau. Y es raro, porque Rousseau es pura acción, claro. ¿no? En algún sentido es... Y además llevó una vida muy errante, Rousseau. Sí, claro, ¿no? Decía que lo perseguían los jesuitas, entonces iban de una ciudad a la otra. Estaba bastante chiflado. Sí, y pedía asilo, digamos. Pedía asilo, después se peleaba. Me están persiguiendo. ¿No? Con D'Alembert se terminó recontra siempre peleando. conseguían mansiones. Era un claro. capo Sí, total, total. Rousseau capo total. Y cuando él es viejo, y la crítica, la razón pura, tarda como 20 años en escribirla. Claro, la publica a los 60 años. Sí, no se hizo muy conocido claro. él, después termina su actividad de docente, de enseñanza, y se dedica a escribir estos libros más de la cosa social, política, etcétera. Y como no podía ya hacer ese ejercicio de ir a buscar los diarios, de pasear por Königsberg en busca de algunos objetivos, con su problema de sinusitis, ¿qué hace? Había calculado, ahí viene la rigurosidad, digo, ¿no? Calculaba cuánto caminaba hasta su objetivo, por ejemplo, cuánto caminar hasta la carretera a buscar los diarios, y decía, bueno, estos son varios kilómetros, ¿no? Y en base a eso puso su pañuelo para la sinusitis a una determinada distancia, hizo un cálculo y le decía, si yo me levanto tantas veces a buscarlo, voy a lograr hacer el ejercicio que hacía antes claro. mientras escribía él, ¿no? Mientras escribía. Entonces no lo dejaba en otra habitación, lo dejaba en un punto exacto que le aseguraba que tenía que llevar a cabo el esfuerzo de caminar esa cantidad de veces, sonarse la nariz allá y volver, sonar la nariz y volver, sonar la nariz y volver. Así está. Cuando uno habla de la extravagancia de los filósofos, hay que pensar en estas cosas, ¿no? Hay que pensar en estas cosas. Totalmente. Y nos dice Kant en su Antropología en sentido pragmático, que ya el nombre es casi como una suerte de no sé si decirlo, es casi redundante, ¿no? Porque uno piensa la antropología se ocupa del hombre y dice antropología en sentido pragmático. Bueno, más allá del título, nos dice, al que bebe con tal exceso que se torna durante cierto tiempo incapaz de ordenar las representaciones sensibles según las leyes de la experiencia, es decir, al que bebe con tanto que no puede ordenar es decir, que la realidad se le presenta un poco difusa, ¿no? En virtud de lo que ha bebido, se lo llama ebrio o borracho. Y ponerse voluntario o deliberadamente en ese estado se dice embriagarse. Voluntariamente claro. O deliberadamente. Todos estos medios servirían para hacer olvidar al hombre la carga que radicalmente hay en toda vida. ¿No? Es una frase realmente que revela a un Kant con una sensibilidad que quizás cuando uno lee la crítica de la razón pura, que citaba Facundo recién, no la encuentra, ¿no? Claro, cuando digo una sensibilidad, porque decir sensibilidad en Kant es un término técnico, sí. Digo, con una, esto también es complejo, digamos, con un sentido común, uno podría decir, que uno podría no encontrar en otras obras de Kant, ¿no? Por eso aparece aquí en Kant, alguien que fue tan riguroso y tan sistemático, como también decía Facundo recién, aparece un aspecto de la vida que tiene que ver con la densidad, con la pesadez, con la carga, ¿no? Aparece justamente el emborracharse o el beber, uno podría decir,
como una clave, como una actividad para olvidar, y en un punto para no sentir, ¿no? Para olvidar lo que somos, al menos por un momento, para olvidar, como decía Baudelaire, ¿no? Es necesario estar siempre borracho, decía Baudelaire, sí. ¿no? ¿Para qué? Justamente porque el paso del tiempo nos destroza los hombros y nos encorva hacia adelante. Y cuando te encuentres en las escalinatas de un palacio, sí, es embriagado, se llama claro, el poema en prosa. El poema en prosa, claro. No, digo, por eso la embriaguez, porque digamos, aparece, uno podría decir en Kant, aparece en el siglo XVIII, y aparece en Baudelaire, y aparece en tantos poetas malditos, y no malditos, pero digo, si bien el tema del... y las vindicaciones, ¿no? y las reivindicaciones del vino aparecen a lo largo de la historia del pensamiento, es quizás un motivo moderno, y eso es lo que sostiene Jean-Luc Nancy en un bello librito que se llama Embriaguez, este filósofo francés contemporáneo, que ha sido trasplantado de corazón, digo, y que el corazón que también, que decía el doctor Favaloro, que debía recibir una copita de vino por día para su buen funcionamiento, ¿no? Y dice justamente Nancy en este bello libro que se llama Embriaguez, que justamente la embriaguez se hace imperativa en la medida en que la modernidad nos presenta una vida en la que el tiempo es experimentado como un fardo, como una carga, como algo pesado. Y es curioso porque pensaba en Kant, pensaba en Baudelaire, pensaba en que la modernidad ha hecho que el paso del tiempo en nosotros se ha vivido casi como una carga y se ha vivido como una condena. Nuestro vínculo con el tiempo es un vínculo instrumental, es un vínculo establecido bajo una lógica monetaria, ¿no? Ese apotegma horroroso que es el tiempo es dinero, digo, es justamente aquello que te dice, bueno, mira, tenés que tomar, pero tenés que tomar no para olvidar quién sos en todo caso, tenés que tomar sustancias o tenés que consumir medicamentos para rendir más. Digo, pensemos como porque es una carrera contra el tiempo en realidad, ¿no? Carrera. Y uno sabe, una batalla, una pelea contra el tiempo, indefectiblemente va a perder. A ver, Perón decía que la organización vence al tiempo. A mí me parece atinada esa frase, pero bueno, cuando que está buscando un objetivo en concreto, cuando es en la política, existencial, claro, cuando es existencial, es un problema. Es un problema porque, como vos decís, Facu, el tiempo siempre vence, ¿no? Y uno pierde contra el tiempo. Pierde porque se va a morir, eso es indefectible, se muere la gente que uno quiere, pero al mismo tiempo uno pierde porque el tiempo no pone justamente sus condiciones. Las condiciones las ponen todos aquellos objetos, objetivos, metas que suceden en el tiempo. Entonces, exacto, por eso es una carrera, porque la carrera es una carrera contra la escasez, una carrera contra obstáculos sociales, políticos, económicos, digamos, y del tiempo no nos queda casi absolutamente nada. Por eso decía, ¿no? Hay una estructura que se ha montado en las sociedades modernas que va muy de la mano con el capitalismo, con una lógica de aceleración que va justamente, que consagra antes que el olvido la hipersubjetividad. Y esa hipersubjetividad, por ejemplo, está atravesada en nuestras sociedades contemporáneas y modernas por una fuerte medicalización, digamos, por una industria farmacéutica, legal e ilegal, hay que decirlo, legal e ilegal, que justamente quieren que vos rindas más en la sociedad contemporánea, que vos consumas más, rindas más. Parecía ser que esta función justamente de el vino, esta facultad del olvido, iría en contra justamente de este tiempo tirano de los relojes y de la sociedad capitalista, ¿no? Si bien el tiempo no es un concepto empírico extraído de alguna experiencia, como decía el amigo Kant, es condición de la experiencia. Es condición de la experiencia. Todo sucede en el tiempo, menos el tiempo mismo, nos decía Kant. Claro, muy bien. ¿No? Todo sucede en el tiempo, menos el tiempo mismo. Y frente a eso,
inmóvil frente a eso irreversible, huidizo, ¿no? El tiempo aparece justamente como el sentido interno de todas mis representaciones, de todo lo que somos. Y en este sentido, ¿no? El tiempo justamente pensaba es la sucesión sobre la que se construye la identidad, ¿no? Eso que nosotros somos. Nosotros somos una memoria en el tiempo, ¿no? Y muchas veces justamente esa memoria en el tiempo está hecha, vinculándolo con lo que hablamos al comienzo hoy del programa, esa memoria en el tiempo está hecha de ciertas certezas que aparecen allí como objetivas, que creemos que son objetivas, pero en realidad están puestas allí, ¿no? Y nosotros espejamos esas certezas. Bueno, quizás la embriaguez viene a poner en tensión esas certezas que nosotros tenemos o creemos tener respecto de las cosas, ¿no? La embriaguez, digo, y no estoy haciendo un encomio, o sí, en parte de la embriaguez, digo, no estoy llamando a todo el mundo a que se embriague, pero pensemos justamente esa función del olvido. Todo el mundo no, a partir de los 18, aclaremos. Claro. A partir de los 18 de las, si no está conduciendo, y, obviamente, eso jamás. Por eso yo no tengo auto y no manejo, claramente. ¿No? Y justamente, ¿no? Pensaba, ¿no? Y si en cambio el tiempo, lejos de ser esa cadena de nuestras identidades, estuviera el tiempo lleno de instantes en los que la carga de la identidad, de nuestra identidad y de nuestro vínculo con el mundo pudiera suspenderse a favor de ciertos instantes evanescentes, es decir, de ciertos instantes de embriaguez, de ebriedad, si pudiéramos justamente minar al tiempo con pequeños instantes para salir fuera de ese tiempo, porque en un punto las sociedades desde antaño han vivido esos momentos rituales, esos momentos casi sagrados, ¿no? De comunión, ¿no? Pensemos justamente como en la tradición cristiana, ¿no? Se habla del cuerpo y la sangre de Cristo, y el cuerpo es, y la sangre es el vino, ¿no? Sí. Esa transubstanciación que hay allí en ese momento, que es el momento más importante, que es el momento ritual de la misa, ¿no? Justamente la borrachera, el estado de ebriedad, podría ser quizás algo capaz de abrir en el tiempo algo que nos coloca en un vaivén, ¿no? De este modo uno podrá decir la cadencia de la embriaguez le daría, y esto me interesa señalar a propósito justamente de lo que dice Nancy en este libro Embriaguez, en este encomio del vino, esa cadencia de la embriaguez le daría espacio al tiempo, ¿no? ¿Cómo es eso ahora? Claro, en esa sucesión temporal de una hora hacia una hora subsiguiente, ¿no? Esa sucesión temporal que pareciera que va indefectiblemente hacia adelante, hacia el futuro, ¿no? En esa sucesión temporal que es inaprensible, porque el pasado se hunde en la memoria y el futuro uno lo está viviendo, y a cada instante que nombra o dice algo está en una hora futuro. Claro. Entonces, en esa cadena temporal, en esa cadena huidiza del tiempo, la embriaguez le daría, por lo menos al tiempo, creo yo, una suerte de espacialidad. ¿En qué sentido? En el sentido de que construiría una suerte de tiempo abierto, o por lo menos de ahora eterno, ¿no? Porque cuando uno bebe, por ejemplo, una vez el tiempo se pasa rápido, o el tiempo se pasa muy lento. No es el tiempo de los relojes. Claro, claro. Parecía ser que el tiempo está en una dimensión plástica. Por eso digo espacial. Pareciera ser que hay cierta plasticidad en el tiempo, que no es justamente ese tiempo cronológico. No. Pareciera ser que es un tiempo de la demora. Sí. O de los instantes que se suceden muy rápido. Claro. Parecía ser que el tiempo no pasa porque pasa todo junto. Cuando uno está embriagado, no hay agenda. ¿No? Es difícil. Y si tiene agenda está en problemas, digo, ¿no? Claro. Claro. Por eso, como dice también el poeta, ¿no? El tiempo que os sea dado vivir, que sea tiempo eternamente ebrio, en el que estéis sometidos a los torbellinos de los mundos, ¿no?
Por eso, la eternidad de la embriaguez puede ser justamente eso, ¿no? Puede ser un instante en el que el tiempo se vuelve plástico, en el que el tiempo se vuelve, se espacializa, en el que el tiempo casi se puede jugar con ese tiempo. Y el tiempo o se va muy rápido, o se va muy lento, o pasan cosas que si uno las cuenta, dice, ¿cómo pasó todo esto? Claro. ¿No? Qué raro que percibía las cosas en ese momento, sí, ¿no? ¿No? Por eso cuando se dan ciertos, también ciertos estados de ánimo, son estados de ánimo justamente que tienen que ver con lo sagrado, ¿no? Y ya Santa Teresa de Ávila, ¿no?, una de las grandes místicas del cristianismo, dice que en los estados de júbilo, en los estados en los que se encuentra a la divinidad, a la trascendencia, uno anda, y el alma anda como el alma de aquel que ha bebido mucho. Es un instante de júbilo, ¿no? Por eso la embriaguez se consideró sagrada en la mayor parte de los cultos, ¿no? de las conductas místicas, ¿no? Y es, uno puede decir, entusiasta en el sentido más propio de la palabra, ¿no? De la embriaguez tiene que ver con ese entusiasmo en el sentido más propio de la palabra, ¿no? Es decir, justamente la posesión por el elemento divino, la posesión por lo divino, por lo dionisíaco, ¿no? Dioniso será Baco para los latinos, claro, Dioniso para los griegos. Justamente Dioniso era hijo de una mujer mortal y de Zeus, ¿no? Y tenía ese doble carácter. Eso es un mito bastante complejo, porque tiene como un doble carácter, un carácter mortal de una mujer que le da su vientre, y de Zeus. Y justamente esa mujer mortal le había pedido a Zeus que mostrara su verdadero rostro, que esto también está en muchos mitos, ¿no? Que la divinidad no muestra su rostro, porque si uno viera el rostro de la divinidad moriría, ¿no? Y entonces justamente Zeus se le muestra tal cual es, y bueno, y la mujer muere, porque uno puede tolerar, claro, pero estaba embarazada del pobre Dioniso, y tenía 6 meses, y ¿qué hace Zeus con el nonato? Lo sigue criando, se lo ata o se lo cose, dice el mito, una de las versiones del mito dice que se lo cose al muslo, y siguió creciendo así como una suerte de cartuchera portable, hasta que finalmente creció, etcétera, ¿no? Bueno, pero tiene un vínculo entre lo divino y lo carnal. Tiene un vínculo, claro, entre lo justamente aquello que excede a la razón y la razón nuestra de los mortales, ¿no? Y está en su origen la peligrosidad de la muerte, digamos, está en su origen que efectivamente es algo con lo que hay que tener cuidado, ¿no? Claro. Es algo con lo que hay que tener cuidado. Por eso justamente el alma justamente ebria, nos dice justamente Baudelaire, el alma ebria es justamente, o está ebria de vino, está poseída de virtud, ¿no? Y efectivamente lo que hay en la embriaguez es ese lugar de frontera, esa delgada membrana de lo real, ¿no? Entre lo sagrado y lo profano, uno podría decir, entre lo fasto y lo nefasto, entre lo sublime y lo ridículo, ¿no? También la embriaguez nos coloca en un lugar problemático siempre, porque pareciera ser justamente que el vino justamente aparece justamente como un fármaco, como yo decía antes, ¿no? Algo que que es peligroso, pero al mismo tiempo tiene alguna función recreativa, ¿no? Pero que nos coloca siempre también en ese lugar de entusiasmo, inspirado, uno puede decir, por lo divino, pero al mismo tiempo de ridiculez, ¿no? También, ¿no? Es un aspecto de lo ridículo. Cuando uno ve después lo que hizo borracho, dice, ¡ay, qué lo que hice! Claro. ¡Qué ridículo! Bueno, ¿no? hay una cosa de inconsciencia, ¿no? Te lleva a la inconsciencia según el prototipo. O al sueño, a dormir. Claro. Antes, cuando era más joven me llevaba a la inconsciencia, ahora me lleva al sueño, digo. Pero
yo pensaba en Santo Tomás, por ejemplo, que tenía también algo entre la rigurosidad y lo excéntrico, esto que escribió esa obra monumental de la Suma Teológica, y que a los 49 años se chifló y dijo, no escribo más. Y accede a un mandato, a una misión que le pide el Papa de aquel momento, creo que Inglaterra, y se muere en el camino. Pero en ese periodo, antes de morir, empezaba a tener algunas frases bastante curiosas, excéntricas, por ejemplo, que para no estar triste hay que rodearse de cosas anaranjadas. Nadie lo entendió muy bien, salvo Scioli, digo, pero o que con fe, por eso decía Scioli, con fe, sí, con fe, con esperanza, con Santo Tomás. Hay que ir al ágora, es decir, hay que dejar la casa y ir a escabiar. Claro. Básicamente, no te quedes con tu familia cuando estás triste. Este es como un consejo muy poco clerical, si se quiere, ¿no? Como un obispo, y un santo, como finalmente lo fue. Y hay que beber, decía, pero no beber mucho, porque para él el beber mucho podía inducir a la tristeza. Justamente aquello que querés curar, aquel remedio te puede inducir a la enfermedad que pretendés curar. Entonces hay que irse al ágora, hay que irse a la calle donde está la gente, conversar, beber, pero no beber mucho, digamos, ¿no? Y rodearse de cosas anaranjadas. Pero digo, en la embriaguez, a ver, como se dice habitualmente en el barrio, pega de diferentes maneras. Puede pegar mal. Ese es el tema, claro. ¿no? Hay un estudio, de cómo pega la embriaguez. ¿Viste esos estudios de Harvard o la Universidad de Massachusetts? Ahora Lancet podía publicar algo, ¿no? Que sí, está tan de moda Lancet. Medio seria, ¿no? Claro, vamos con seria. algo. No claro. sirve si es seria, digo. Claro, tiene que ser una universidad tipo de Pensilvania, que también es seria, digo, pero alguno que esté justificando su sueldo con algún informe. Pero viste que te pegan, tipo Hemingway, que te pegan en pendenciero, ¿no? El que habla mucho, el locuaz, o el triste, claro. ¿no? Famoso pedo triste. Los famosos tres que te cuentan claro. la vida y te cuentan los problemas. Aquel que es muy alegre, demasiado te diría, y aquel que ya interpreta de mala manera cualquier comentario y terminar. Habría que ver cuál de los tres, muchos, hay algunos que según la época le pegan de las tres maneras, digamos, ¿no? Van rotando, van experimentando, pero hay otros que vos decís, a le pega de esta manera, claro. ¿no? Vos ya sabés una suerte de fenomenología, sí. de tipos puros del ebrio. Exacto. Para decirlo en términos de Max Weber, sí. ¿no? Y pensaba que justamente si hay algo que tienen esas tres tipificaciones que decía Facu, es que todas rozan lo cómico, la comicidad, ¿no? Yo creo que ese es un elemento sí, totalmente. De la borrachera, porque justamente, ya sea porque con el alcohol se incentiva la comunicación, la fluidez, ya sea porque incentiva la tristeza o porque incentiva un carácter más irascible de aquel que bebe, la borrachera es cómica, porque en definitiva esas tres instancias o esas tres manifestaciones de la personalidad intentan, creo yo, borrar al portador de la personalidad, o le muestran otra cara, pero la borrachera creo es cómica porque el beodo no desaparece en ella completamente, ¿no? No desaparece. Y entonces justamente la borrachera tiene siempre un aspecto triste, o no sé si triste, pero de desilusión, de desengaño, incluso de la propia borrachera. Sí, ¿no? sí, totalmente. ¿No? Que se empieza a arrepentir ya de estar en semejante estado. Estar en semejante estado. Por eso digo, hay una comicidad constitutiva, por así decirlo, de la borrachera, que la vuelve justamente, insisto, y presenta al acto de beber, y al bebedor lo presenta en una delgada línea entre lo sublime y lo ridículo todo el tiempo. Pero siempre con cierto
halo, por así decir, que es cómico, que si uno lo ve de afuera tiene comicidad. Sí, Lo que quiere decir que uno se ría, pero casi que da como ternura si uno lo puede mirar de afuera. Uno juega a ser un dios, pero efectivamente está más cerca de ser algo así como un clown, que efectivamente... Una verdad cómica, ¿viste? Una Que verdad dicen cómica. que los borrachos siempre dicen la verdad, etcétera. Es como una verdad cómica. Cuando alguien que le pega en triste o en hablador, por ejemplo, empieza a contar sus más íntimas representaciones, y uno le dice, bueno, muchacho, vamos arriba, vamos claro, arriba. así es. Y después quería también señalar un aspecto que tiene también el vino, por así decirlo, no sé si la embriaguez, pero sí el vino, que ha sido pensado el vino y el brindis justamente como algo que va mucho más allá de saciar la sed, ¿no? Y es un aspecto comunitario, ¿no? Y es un aspecto que tiene que ver, si uno va, por ejemplo, al cristianismo, ¿no? Y se pregunta, ¿qué es beber? Dice justamente Nancy, decimos que el papel secante se bebe la tinta o bien que la sal se bebe el vino derramado, rojo sobre el mantel. Beber es absorber, ¿no? El alimento, para poder asimilarse, primero debe digerirse, después digerirse. Primero debe ingerirse, perdón, después digerirse. La bebida, por el contrario, parece más bien que se expande inmediatamente a través del cuerpo. Y esto es interesante, ¿no? Porque es una impregnación, una irrigación, una difusión y una infusión. Si existe un doble simbolismo del pan y del vino, justamente en el momento de la transustanciación, se dice en filosofía, cuando se convierte al pan en el cuerpo y al vino en la sangre de Cristo, en ese momento de la misa, en ese momento más importante, ¿no? del rito religioso. Si existe un doble simbolismo, decía, del pan y del vino, que el cristianismo heredó de cultos más antiguos, dionisíacos, ¿no? De antiguos, ¿no? Digo, afrodisíacos también, es debido a una doble valencia, ¿no? Una sólida y sustancial, la otra líquida y espiritual, ¿no? Justamente, lo que se revela aquí es justamente ese carácter de convertirse en sangre del vino, que justamente la sangre circula por todo el cuerpo y le da vida. El flujo sanguíneo es el principio y vector del organismo y de la sustancia que nos mantiene vivos. Por eso justamente la sangre tiene, o es, quizás tiene un trato solemne, ¿no? La sangre es la preciosa agua del sacrificio azteca, por ejemplo, ¿no? Alrededor del cual rondan los dioses de la embriaguez, ¿no? La sangre está asociada en las civilizaciones a los momentos del sacrificio, Sí. ¿no? Y ese momento justamente de la misa es un momento sacrificial, un momento que efectivamente lo que hace es rememorar la comunión, justamente, el momento justamente sacrificial, fundador de una comunidad, de una iglesia, ¿no? Y el brindis, y por eso quiero también no solo reivindicar el aspecto lúdico o el aspecto que tiene que ver simplemente con el olvido de uno, también el momento del brindis es un momento de comunión y es un momento de reunión alrededor de una mesa, ¿no? Y quizás la bebida por excelencia para brindarse al vino, más que otras, para esos momentos de común unión, para esos momentos de unidad, para esos momentos de refundación de la comunidad, que en estas épocas y más que nunca es una comunidad que puede ser de pocas personas y es una comunidad, como recordaba Guaraní, que se funda y se refunda en el seno del hogar, ¿no? Digamos, es raro en el seno del hogar, yo digo que uno no lo haga o lo puede hacer, brindar con champán, eso es para otras ocasiones, o brindar con otro tipo de bebidas. Sí, el vino tiene un carácter quizás más plebeyo, sí, ¿no? Quizás más de memorias que han quedado en el tiempo, ¿no? Y es algo cotidiano también, es algo ¿no? Cotidiano. No es como el champagne, o por supuesto hay gente que toma o bebe cotidianamente, es decir, diariamente champagne, es posible, pero la cerveza y el vino me parece que son dos bebidas más de la cotidianeidad.
y más al alcance de los bolsillos, ¿no? Sí, por y supuesto. presentes, digamos, en el seno, lo cual no de la vida significa que no doméstica. haya un buen vino, o sea que Por supuesto, luego ¿no? hemos tomado algunos aquí en la casa de Julián Fava, pero recuerdo un profesor, creo que vos también lo tuviste, que de ética, Sí. Osvaldo Guariglia se llama, no sé cómo, y decía, cuando uno toma un buen vino no es para emborracharse. Entonces, con lo cual muchos jóvenes ahí dentro del aula Revoltosos. dijeron, no, yo si quiero tomo un buen vino para emborracharme. No, dice, usted, que trataba de usted, ¿no? Usted no toma un buen vino para emborracharse. Sí, ¿cómo me va a decir a mí si yo quiero tomar? No, dice, usted toma un buen vino por placer de tomar un buen vino y después la consecuencia es que se emborracha, pero no es lo mismo, no son las dos cosas. Ahora, si toma un vino, es para emborracharse, sí, eso sí, pero son dos cosas diferentes. O sea, el vino no está solamente ligado a la embriaguez total, a la pérdida de sentido, a la inconsciencia, sino a un disfrute cotidiano y a un producto que se supone noble. Sí. Se supone noble. Sí. Puede no serlo, digo, pero al menos se lo supone, digo, ¿no? Según el nivel de ingresos que uno tenga. Decía Baudelaire, ¿no? Una tarde el alma del vino cantaba en las botellas. Hombre, hacia ti me afano, oh querido desheredado. En mi prisión de cristal y mis lacres bermellones, un canto lleno de luz y de fraternidad, ¿no? Se supone noble, se supone fraternal y se supone también que tiene que ver con el espíritu, ¿no? Porque justamente el espíritu, como es sabido, ¿no? Da nombre a los licores más fuertes, ¿no? Por eso se habla justamente de los espíritus del vino, sí, o de los espirituosos, sí, claro, ¿no? Allí donde la fermentación ha ejercido su trabajo, ¿no? Claro, el vino y la embriaguez convocan espíritus. El problema es que después uno no sabe cómo sacárselos de encima. Dice, vos podés venir, pero te tenés que ir a 2 horas, ya es más que suficiente. Y después no se van. Y después no se van, se quedan, y la cosa se complica, se entra a complicar, se hace de día, digo. Pero sí, es verdad. Hay algo espiritual también en ese sentido. Por eso hay algo espiritual y también, ¿no? Uno podría decir, siguiendo esta idea de la nobleza del vino, ¿no? Que también, y siguiendo el ejemplo que vos traías, ¿no? Es una función diferente la de el vino y su carácter espiritual, que la simple función de saciar la sed o de buscar algo que vaya más allá de la bebida, ¿no? Por eso, justamente eso que está allí, por ejemplo, cuando brindamos por la salud de alguien, cuando levantamos la copa, cuando bebemos en la misma copa o cuando rompemos ritualmente un vaso, hay allí, justamente creo yo, un capital simbólico. Hay algo que vuelve una y otra vez de figuras míticas o legendarias de otras épocas, ¿no? Hay algo también de rehacer a partir justamente de un rito cotidiano, pero no por ello menos sagrado. Y me parece que el vino también tiene ese carácter de ser algo o un vehículo que ingerimos, que justamente en algunas tradiciones se ha pensado como la sangre del Hijo de Dios, que nos lleva a rehacer una y otra vez lazos comunitarios, y es totalmente, algo de lo sagrado, totalmente. Pero en el mundo más profano de todos. Y creo también que con el vino, volviendo a lo de la comicidad, se empiezan a armar, y en torno a la embriaguez, un montón de duplicidades y un montón de dualidades que son las de nuestra cultura, ¿no? La de lo sagrado y lo profano, la de lo alto y lo bajo, la de lo cómico, risueño y lo patético, la de lo fasto y lo nefasto, digamos, un montón de duplicidades o de aspectos de esta lógica binaria que nos atraviesa a nosotros en Occidente. Allí, entre lo ridículo y lo sublime, es que nosotros justamente buscamos una verdad, ¿no? Como decía Wagner, en total suspiro de la respiración del mundo, embriagarse, abismarse sin conciencia, supremo deleite y pérdida también
de la conciencia. Y por eso, una vez más, la razón y la pasión vuelven acá a estar jugando una suerte de partido eterno en el que nunca termina de triunfar del todo la razón, porque hay algunos monstruos que engendra justamente la propia razón que tienen que ver con la embriaguez, claro, ¿no? Que tienen que ver con esas con pasiones, ¿no? Con esos fantasmas que trae una y otra vez, ¿no? Por eso filosofía o poesía también acá uno podría decir, ¿no? Los poetas le cantan a la embriaguez, los filósofos describen la embriaguez como hacía Kant, ¿no? Y uno podría decir, luego se emborracha. Y luego se emborracha, después de describir eso, digo, vamos a descansar. O como el propio Hegel, que parece que también... Sí, le daba bodega propia. Eso, tenía bodega propia. Yo tenía una frase por aquí de Hegel, a ver si la encuentro. Decía Hegel. Incurrió en el negocio. Digo. Incurrió en el negocio, no le fue bien, claro. pero... Decía, la filosofía dice que lo verdadero es el delirio báquico en el que no hay un solo miembro que no esté borracho. Ahí está, contundente, pero bueno, hay que rescatar lo comunitario del vino, porque no es como una cerveza. Una cerveza uno se va, se la toma quizás solo, va a caminar. En cambio, decir, voy a tomar un vino, a menos que uno esté en una práctica habitual, digamos, sacando esa, es algo que es un momento aparte, cancela la agenda. Yo creo que al menos yo tomo vino y no puedo agendar nada, digo, no, pero hay gente que quizás sí lo puede hacer, pero es un momento en el cual es una parte de la agenda y posiblemente inicie algo ritualístico y algo comunitario. Yo en Mendoza, por cuestiones laborales, allá en el año 2012, entré a un lugar de empanadas que me habían medio recomendado, que era muy chiquito, y había un pizarrón, ¿no? Y tenía escrita una frase de Georges Brassens que decía que el mejor vino no es el más caro o el más rico, sino el que se comparte, ¿no? Ese es el mejor vino. Todavía le saco una foto a ese pizarrón y es mi imagen de WhatsApp, digo, hace ya varios años. Y me gusta esa apreciación, porque los vinos que uno incluso no considera tan nobles, en un encuentro comunitario, dice, estoy tomando este vino es más rico acá, digo, no es un vino que uno podría llegar a considerar berreta, en una suerte de encuentro comunitario, en una mesa así, bueno, lo aprecia de otro modo, ¿no? Aprecia de otro modo, el vino se torna incluso más sabroso, más tiene otro condimento, comete pecados como ponerle hielo sin culpa, ¿no? Bueno, el vino comunitario es una gran bendición, ¿no? De todas maneras, por supuesto, tiene su costado, invoca estos espectros, estos espíritus que después uno no sabe cómo sacárselos de encima, y la cosa se puede complicar, por supuesto. Pero bueno, defensa del vino, defensa de la noche, defensa del vino. Así es, e incluso yo diría que la negación de la embriaguez es también, o el rechazo de la embriaguez es también, creo yo, el rechazo a un modo de entender lo comunitario, ¿no? Porque también creo el rechazo, el estricto rechazo de la embriaguez, creo yo que muestra algo que lo que está negando es ese carácter de rito, efectivamente, y ese carácter de construcción de la comunidad. ¿Por qué? Porque en el vino, creo yo, aparece algo de ese brebaje divino que, al mismo tiempo que estaba reservado a los dioses, los hombres, nosotros digo los mortales, entrevimos efectivamente que allí había algo que tenía que ver con lo fecundo y que tenía que ver con el renacer del ciclo vital. Por eso es el vino, espíritu divino en el cuerpo del hombre y de la mujer, y tiene, creo yo, el carácter de una efusión que conlleva ciertos efectos divinos. Al mismo tiempo, los dioses se desparraman, nos dejan jugar un rato a creernos que somos eternos y todopoderosos como ellos, pero sabemos que estamos jugando allí un juego que tiene algunos aspectos divinos,
pero que no deja de tener cierto candor de comicidad. Por eso creo que la embriaguez porta ese legado del sacrificio, porta ese legado de la comunicación, es, creo yo, algo, o porta algo del orden de eso que se desparrama un ratito, y es, en definitiva, la expresión de un sacrificio en el que nos fundimos por un rato con nuestros amigos, con nuestras amigas, y dejamos que el tiempo de los relojes se distienda al menos por un instante.